todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Reciban saludos nuestros hermanos que estuvieron aquí con nosotros el día domingo. Antes de irse, mostraron gratitud por haber estado con nosotros, su hermano Fernando, su esposa, su hermana. Y bueno, ellos se agradecen por la hospitalidad que se les dio. También algunos otros hermanos de diferentes lugares en la semana me han llamado para saludar y también dicen: hermanos, salúdame a la iglesia, salúdame a la congregación. Entre ellos los hermanos Pedro Miranda y también los hermanos Freddy García. Estamos en la primera carta de los Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 5. La última ocasión veíamos los versículos 9 al 11, donde de forma resumida la palabra de Dios dice que Dios no ha escogido a nadie para ira, es decir, para sufrir la ira de Dios. Dios no ha escogido a nadie para condenación eterna, tampoco para salvación, pero el hombre tiene libre albedrío y el hombre decide dónde quiere pasar la eternidad. De ahí la exhortación de ponernos toda la armadura de Dios, empezando por el escudo, por la coraza de justicia, dice ahí, y por el casco de la salvación, por el yelmo de la salvación. En resumen, pues, Dios desea que el pecador se arrepienta para que no muera. No hay pecado, hermanos, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. El mismo Señor Jesucristo dejó claro cuando instituyó la cena del Señor: bebed de ella todos, y mi sangre no va porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y Dios verdaderamente perdona los pecados de todas las personas. Ahora, Dios quiere pues que el hombre se arrepiente. Ahora, él mismo en la primera carta de los Tesalonicenses, pero para avanzar con nuestro estudio, capítulo 5, los versículos del 12 al 14. Esa parte de nuestra Biblia, bueno, al menos en mi Biblia, dice Pablo exhorta a mis hermanos. Fíjese qué exhortaciones da el apóstol Pablo. Recuerden que lo que está escrito es inspirado de Dios y es lo que Dios quiere hacer conocer. Más adelante, aquí mismo en la carta, en el versículo 27, va a decir: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Es decir, lo que Pablo dice a la iglesia de Tesalónica no es exclusivo para la iglesia de Tesalónica, sino que es de carácter universal. Así que lo que está escrito en las cartas paulinas es lo que Dios quiere dar a conocer a su iglesia en todas partes, en todo lugar. Veamos otro ejemplo de eso. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 2. Esto pues para que no pensemos, bueno, esa fue la exhortación de Pablo a ellos. Bueno, sí, a ellos primeramente, pero también para nosotros indirectamente. Primero a los Corintios 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Si hasta ahí terminara el versículo 2, entonces entenderíamos que va dirigida solamente a ellos, a los corintios. Pero la parte final del versículo 2 dice: con todos, o sea, sí a ellos, pero a ellos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Será Maika? Lo que leemos en la carta a los Corintios no es exclusivo a los Corintios, así también lo que leemos en la primera carta a los Tesalonicenses no es exclusivo a los Tesalonicenses. Es para usted y para mí. Vamos allá. Primero a los Tesalonicenses 5. Ahora sí leamos versículos 12 y 13, ya con el pleno entendimiento de que es para nosotros aquí y ahora también. Primero a los Tesalonicenses 5, 12. Os rogamos, hermanos. Fíjense, hay un
hay una intención, una súplica, hay un arreglo. Usted sabe, de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos ver la intención de Pablo, el sentimiento de Pablo impreso ahí. Os rogamos, no solamente yo, recuerden, Pablo, Silvano y Timoteo, les rogamos, es lo que dice el capítulo 1, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, les rogamos, les suplicamos, les imploramos. Usted puede ver el sentimiento impreso ahí. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y os presieda el Señor y os amonesta. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para confortar. Pero el primer ruego, la primera súplica, lo que se menciona en primer lugar es: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que, ¿qué dice ahí, hermanos? A los que presiden en el Señor. Dice así, hermanos. A los que trabajan entre vosotros. Entre la iglesia hay hermanos que trabajan. ¿Y qué dice Pablo? El ruego que se les reconozca su trabajo. Que se les reconozca lo que están haciendo. Que no pase desapercibido. Eso quiere decir, hermanos, que la iglesia tiene que estar informada del trabajo que se está haciendo. No debe ser algo aislado. No debe ser algo que, bueno, el predicador hace o los ancianos hacen y nadie sabe qué hacen. No, dice, sépanlo. Y una vez que lo saben, te dice, reconozcan. Estén enterados y reconozcan. Ahora, ¿pero qué significará eso de reconocer? Claro está que los que trabajan al frente, porque usted sabe, en la iglesia del Señor hay quienes trabajan desde una posición, aunque no jerárquica, pero sí desde el púlpito, por ejemplo, con público, y otros hermanos que trabajan que aparentemente nadie sabe que trabajan, o nadie sabe que está ahí, pero ahí están. Bueno, empecemos con los que están visibles. ¿No? Están los ancianos. Algún día en esta congregación tendremos ancianos, que también la Biblia nos llama pastores, obispos. ¿Quiénes más? Diáconos. Griegos contactos, obispos, si no me equivoco. Obispos. Ya está, obispos, pastores, ancianos. Sí. Evangelistas. Maestros. El predicador o el evangelista. O puede ser predicador y aparte evangelista. Y podríamos poner también aquí a los que ayudan y trabajan. Tal vez no es el predicador, pero ayuda, ¿verdad? Tal vez no es el evangelista, pero ayuda. Tal vez no es diácono, pero dice que puedo servir yo. Tal vez no es uno de los ancianos, pero está ahí aprendiendo. ¿De qué manera puedo servir yo? ¿De qué manera puedo ser yo útil? Primero, hermanos, vayamos a Efesios capítulo 4. Versículo. En Efesios capítulo 4. Primero el versículo 6. Y luego versículos 11 al 17.
primero que tenemos que reconocer. En el 4:8, perdón, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, pues hablando del Señor Jesús, cuando después que murió fue sepultado y resucitó y llegó a la diestra de Dios en los cielos, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, es decir, la esclavitud del pecado. Y, ¿qué dice? Dio dones a los hombres. Muchas veces cuando pensamos en dones, que Dios dio dones a los hombres, se nos viene a la mente estos dos cuando las vemos repartidas como de fuego, o los dones milagrosos, como resucitar muertos, sanar enfermos, echar de demonios, hablar en lenguas, interpretar lenguas, sanar enfermos, entre otros. Pero no solamente eso, dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Estos ya no hay, ya nadie cumple los requisitos para ser un apóstol. A otros profetas, tampoco, porque ya no está el don de la profecía, este ya se fue. Pero hay otros que sí están todavía. Dice ahí, ¿a otros qué? Sí, evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, lo primero que tenemos que reconocerles es que Dios los puso ahí. No es por azar, no es coincidencia. Todas las cosas ocurren según el designio de su voluntad. Esa es la palabra de Dios. Así que Dios, en su omnipotencia y de acuerdo a su esa palabra, en su providencia, Él provee. Dice la Escritura, si usted me acompaña, no pierde Efesios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, para explicarlo con palabras de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Se fijan quién los puso ahí? Dios. Acá en Efesios 4, dice, y Él mismo, Jesucristo mismo. Por cierto, 1 Corintios 12 dice que Dios los puso. Y luego en Efesios 4 dice que Jesús los puso. Si Dios los puso y Jesús los puso, luego entonces Jesús es Dios. Bien. Segundo, el propósito. O sea, reconocernos porque Dios nos puso ahí. No es que, como pudiera decir alguien, yo te traje. Así le dijo una vez un varón a un predicador. Hey, yo te traje. Porque como le estaba mencionando algo que le dañaba, ¿verdad? Algo le estaba señalando una falta. Hey, no se te olvide que yo te traje. Por mí tú estás ahí. Eso pasó hace años, no era relacionado. Entonces le decían, no te traje. Y bueno, dice aquí, a unos apóstoles, a otros profetas, los que nos puso en la iglesia. Y luego dice el versículo 12, su propósito. ¿Para qué nos puso Dios? Dice el versículo 12. ¿A fin de qué? Perfeccionar, y la palabra griega es a fin de equipar a los santos, a fin de darles herramientas, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Estamos muy equivocados, hermanos, cuando tenemos el pensamiento, usted hágalo, usted es el predicador,
para eso le pagan. No, Dios sí escogió que hubiera ancianos, diáconos, predicadores, evangelistas, maestros, los que ayudan, los que trabajan, los que administran. También leímos en 1 Corintios 12. Vamos a ponerlo aquí. Los que administran. Y si fuéramos a Romanos 12, también están los que sirven. También están los que reparten. Vamos a verlo. Vamos a verlo, no nos quedamos con él. Romanos 12. No pierde Efesios. Entonces en Romanos 12. Dice la palabra de Dios así. Versículo 4. Es más, es el 3. Digo pues, por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de nosotros, de manera que teniendo diferentes dones, pues hablando de las personas que salen del cuerpo, estos son dones también. Según la gracia que nos es dada, si es de profecía, es el conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir. Y el que enseña, el enseñanza. El que exhorta, quienes tienen ese don de exhortar. Vamos a ponerle aquí, ¿verdad? Los que exhortan. Bueno, en la exhortación. ¿Qué versículo me lee? 6. 8 ya. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, también es el que hace misericordia con alegría. Entonces, primero tenemos que reconocer que Dios nos puso ahí. Segundo, regresando a Efesios 4, a fin de equipar, a fin de perfeccionar, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Una cosa es segura: ninguno de los que estamos aquí somos eternos. Todos somos temporales. Pero si Dios nos trajo aquí, hermanos, es porque tenemos un don, un talento que tenemos que descubrir cuál es, explotarlo al máximo, ponerlo al servicio de la iglesia, al servicio de los demás, y antes de abandonar este cuerpo, dejar escuela, capacitar a otros, influir en otros, para que cuando yo ya no esté, por enfermedad, por muerte, por que cambie de residencia, por la razón que sea, haya quien continúe así. Entonces yo tengo que reconocer el trabajo que los demás están haciendo. Dios nos puso con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos, dice en el versículo 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cualquier don que yo tenga es para edificar la iglesia del Señor, para edificar el cuerpo de Cristo. Y luego sigue diciendo en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso quiere decir que ninguno de nosotros puede faltar a las clases, porque tiene que capacitarse, tiene que ser instruido en el trabajo que va a hacer. Ni tampoco puede llegar un momento en el cual diga, no, yo ya lo sé todo, a mí no me pueden enseñar, porque dice que somos todos. Si yo fui capacitado, bueno, entonces es mi turno de qué? De capacitar a alguien más, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de la estatura
de la plenitud de Cristo, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por exaltación de hombres, que para engañar emplean con la astucia de las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de Jesucristo, de quien todo el cuerpo, no solamente unos cuantos, sino todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces tenemos que reconocer nuestro trabajo. Número uno, Dios nos puso ahí. Número dos, nos puso para capacitar. Y parte del reconocimiento es ponerme sumiso, ponerme obediente, porque un día el trabajo que él está haciendo o que ella está haciendo, lo voy a hacer yo. Y un día, así como él o ella me está capacitando a mí, yo tengo que capacitar a los demás. Porque Dios quiere que toda la iglesia esté capacitada y toda la iglesia esté trabajando en armonía, juntos, como uno solo. ¿Hasta aquí preguntas, hermano? ¿Dudas o algo que no esté quedando claro? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces tenemos que reconocer, en resumen, a todos cuantos trabajan para la obra del Señor. Ahora, unos lo harán animando. No todos tienen esa capacidad. ¿Qué siente usted como esposo cuando llega su esposa y le dice, mira, deberías de ser como mi cuñado? Y lo comparan allá, ¿no? Lo primero que está pasando ahí es que no le están reconociendo lo que está haciendo. ¿Qué es lo que sucede cuando usted compara a su predicador o a los hermanos, al evangelista, con otros? ¿Se está reconociendo el trabajo? ¿O se está menospreciando el trabajo que está haciendo? Bueno, no es eficiente tal vez en cierta área, pero ¿qué tal en esta otra área? Llegaron con Jesús. Tus discípulos no pudieron sacar este demonio, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Jesús? ¿Hasta cuánto decides soportar? ¿A qué se refería? A la queja. No estaban conformes. Ahora, los discípulos estaban haciendo trabajo, sí, pero había límites. Había cosas que ellos no podían hacer, en parte porque según el contexto les faltaba capacitación. Había una cosa que ellos estaban haciendo mal. Bueno, ¿cuántos de nosotros, hermanos, nos preocupamos por capacitar al predicador? A veces no fue una escuela. A veces fue una escuela, pero le falta. Me comentaba el hermano Freddy que está contento porque se acaba de graduar. Le dije, oye, ¿qué no te habías graduado de front track? Dice, sí, pero nos ofrecieron a todos los egresados una licenciatura y 19 materias más. Y obviamente, dice, a saber yo que teníamos esa oportunidad, dije, yo la tomo, yo la aprovecho. Por cierto, dicho sea de paso, ya no es necesario ir a Texas a front track. Desde su casa usted puede capacitarse en mí. Para que lo desee considerar, podemos contactar al hermano Julio Marenca y usted se puede capacitar desde aquí. Solo que al no ser presencial se va a tener que concentrar más y se va a tener que disciplinar más en el estudio de la palabra de Dios. Pero ya se puede. Entonces, hermanos, nosotros sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos hay campañas que se llaman Puliendo el Púlpito. Y hay hermanos, incluso el hermano Ricardo Barrera, quien creo que todo el mundo, tal vez el hermano Javier no, porque es pecado de Dios que soy yo, pero creo que todos los demás lo conocemos y identificamos, sabemos quién es. Y todo el mundo cada año se está preparando porque hay unas conferencias que se llaman Puliendo el Púlpito.
Y dice, hermano, no es que yo vaya para aprender porque sea novato, no es porque vaya a aprender porque sea nuevo, es que voy a pulir mi talento, el don que Dios me ha dado por la predicación. Ahora, no es necesario ir hasta allá. Por ejemplo, aquí en Querétaro, cada año, en el mes de noviembre, la semana pasada, apenas, vienen hermanos de diferentes países y tienen conferencias. Las conferencias generales se llaman las sendas antiguas y lo hace una parte de la iglesia del Señor que se hace llamar Aleteia, que significa verdad. Algo parecido a lo que se hace allá, se hace así cada año. Y hermanos de otros lugares, cercanos o lejanos también, saben de esas campañas y llaman, hermanos, me puedo esperar, somos tantos. Y se capacita a los hermanos. O traemos gente de fuera, porque ir hasta Querétaro, cuando nosotros mismos podemos contratar a hermanos bien capacitados, competentes hermanos, somos deficientes en eso. No solamente la iglesia, al predicador le hace falta y tiene esa habilidad. Me dijeron los hermanos, ¿cuál es su agenda para el año que viene? Entre ellas está o destacó en abril 1 al 5 lo que es el seminario para matrimonios. ¿A quién tienes invitado? Paco Rodríguez de Monterrey. Bueno, no cambien tus planes y se los vamos a ver a ustedes para que la comunicación sea transparente y haya comunicación directa. ¿Qué te parece? Nosotros tenemos gente capacitada en consejería matrimonial. No es lo mismo un hermano que deje de predicar y estudie por ahí un poquito y dé una instrucción a un matrimonio, a que sean personas que se dedican 24/7 a la consejería matrimonial. Nosotros los enviamos. Dije, a mí me gusta la idea porque cuando es una persona así, yo tengo más. Y después yo puedo aconsejar mejor. Lo tengo rápido. Entonces, ¿se da cuenta más lo que es reconocer? No se trata de desprestigiar o calumniar, ni tampoco se trata de desecharlo porque hay una cualidad que nos parece mejor en otra persona. Eso es como cuando una persona dice, no, mejor me divorcio para casarme con él por este atributo. Y después, ¿qué dice? Me dejé llevar nomás por lo que vi, por la emoción. Lo mismo sucede, hermanos, en la predicación. Entonces, hay que reconocer al receptor. Ahora, hermanos, también es simple. Si alguien no quiere reconocer el trabajo, ¿qué puede hacer? ¡Hágalo! No. Yo lo puedo hacer mejor. No puedas. Hazlo. Pon la muestra. Puedes hacerlo mejor. No te quedes con las ganas. Hazlo. Y tendrás el reconocimiento de los demás porque es mandamiento. Reconocer a los que trabajan en el Señor y los presiden y los amonestan. La palabra amonestan es y les confrontan. Y les ponen un alto. También es digno de reconocimiento. Es que yo no necesitaba que me hablaran pacíficamente, no necesitaba exhortación, no necesitaba que me animaran, necesitaba que me pusieran ¿qué? Toma, hasta ahí. Entonces, de eso está hablando la palabra de Dios. Ahora, por muchos errores, hermanos, que tenga un predicador, puede ser que haya hecho más que cualquiera de los evangelios. Y esto es digno ante los ojos de Dios de dar testigo. Y amor, dice aquí en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, yo puedo regresar. 1 Tesalonicenses 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que los fieles señores honestos, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Fíjense que no es un consejo, es un imperativo divino, es un mandamiento de parte de Dios.
que se le tenga, ¿qué dice ahí, hermanos? Que los tengáis en qué? En mucha, no dice poca. ¿Y cómo es su predicador? ¿Sí, hermanos? ¿Así dice la palabra de Dios? Así. ¿Qué dice? ¿Dónde dice, hermano? ¿Dónde dice eso, hermano? ¿Dónde dice, hermano? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo? 13. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su nombre. ¿Vamos? ¿Cierto? Quiero hacer una pregunta. Adelante. Espero que yo me equivoque también, porque hay predicadores que al tenerlo a nivel de estima también se deciden. ¿Cuál es el mandamiento que tú tienes de parte de Dios? No, pero he visto otras personas que se desvían Pero el hecho de que alguien se haya desviado, ¿cómo elimina eso en la mente de Dios? Exacto. Ese punto no lo elimina. El mandamiento de Dios no se cambia. El mandamiento es ese. es el hombre que se permite. Aunque no sé cómo es que una persona pueda desviarse del camino de Dios y le muestra un amor, si le muestra una fe. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículos 15 al 16. Capítulo 16. 16, versículos 15 y 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Esteban es las primicias de Acaya, o sea, los primeros cristianos en Acaya, y que ellos se han dedicado, o sea, no que de vez en cuando sirven, no que de vez en cuando se acomiden, no, que ellos tomaron la decisión de dedicarse. Lo que implica que posiblemente incluso dejaron sus trabajos, sus negocios, sus empresas, porque ellos dijeron: nos vamos a dedicar a servir a los santos. A veces hay hermanos que me dicen: hermano, véngase a predicar acá. Ok, hermano, ¿dónde voy a vivir? Ay, consigue una renta. Ok, y ¿cómo vas a tener a la familia? Ahí le conseguimos un trabajo. Pero aquí está hablando de una familia que se dedicó a algo. Es decir, no se dedicaba a dos cosas, se dedicaba a una sola cosa, al servicio de los santos. El Señor Jesús lo enseñó claramente durante su ministerio terrenal, que no se puede servir a Dios y a las riquezas, ni tampoco se puede servir a dos señores, porque o amará al uno y menospreciará al otro, o amará al otro y menospreciará al uno. Allá Mateo capítulo 6, dice aquí el versículo 15: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis. ¿Qué dice ahí? Son los sumisos. Que estén sumisos.
Que no pongan réplicas de todo lo que dice, que no estén a la defensiva, que los consideren como personas dignas de respeto y autoridad. Ellos se están dedicando al servicio, ustedes se van a beneficiar del trabajo. Hagan lo que les dice. Dice ahí, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. ¿Y qué más dice ahí? Y a todos los que ayudan en el trabajo. ¿Cuál es la implicación? Que si una persona no está trabajando en la obra del Señor, ¿qué dice? No le prestes oído, no le hagas caso. De ahí, hermanos, que las decisiones no las toma toda la iglesia, sino únicamente los que están ayudando y trabajando, solamente los que están activos en las cosas de Dios. No es por mayoría de votos, ni es por consenso unánime de toda la congregación, sino los que ayudan al trabajo. Claro, esos vienen a servir, no vienen a enseñorearse del rebaño, no vienen con una posición al estilo denominacional, al estilo sectario, decir aquí soy yo. No, hacen todo para edificación, hacen todo para capacitar a los hermanos, hacen todo para la gloria de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17. Carta a los Hebreos, capítulo 13, primero versículo 7 y luego el versículo 17. En el 13:7, acordaos de vuestros pastores. ¿Qué significará o qué implicará eso de acuerdo? Le manda por ahí su mensaje a su mamá, a usted, y le dice: hijo, acuérdate de tu mamá. ¿A qué se refiere con acuérdate de tu mamá? ¿A qué se refiere esa palabra, esa frase? ¿Qué piensa en ella? Pudiera ser, sí. Pero también, ¿a qué más? De lo que representa. Pero, por ejemplo, si su mamá tiene que ir al médico, si el muchacho está por allá en el norte y le dice: acuérdate de mí, de esa parte. Ya te digo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué significa acuérdate? ¿Tiene para sus medicinas? ¿Tiene despensa en su casa? Dice ahí, capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad también cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí cuando dice acordaos de vuestros pastores, no pierde Hebreos 13, y vamos a Gálatas 6. Entiendo que muchas veces en la iglesia de Cristo no se predica este tema por temor a no ser considerado un denominacional o un predicador sectario o un asalariado que lo está haciendo por dinero. Pero no es que cuando se hable de este tema es porque sea por dinero, sino que es un tema bíblico, es un asunto bíblico. Una de las cosas también, hermanos, que los hermanos me dijeron, así como me dijeron que podemos contar con ellos para la escuelita de verano en julio y podemos contar con ellos para el seminario de matrimonios, también me dijo: dile a los hermanos que eventualmente la congregación se va a hacer cargo de todos los gastos. Eventualmente nosotros vamos a dejar de apoyar a ustedes porque vamos a ir a apoyar a otro lugar. Y en algún punto, en algún momento, ustedes se van a hacer cargo de todas las responsabilidades que tienen. Bueno, yo solamente cumplo con lo que se me ha dicho. Pero que no se me hubiera dicho, la Biblia lo enseña. Y estamos estudiando primero Tesalonicenses 5 y exprimiendo, sacando lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice pues Gálatas 6:6? El que es enseñado en la palabra. ¿Para quién es este mandamiento, hermanos? Para el que está siendo enseñado en la palabra, o sea, para la iglesia, para la audiencia.
El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a que lo estudie. Por ahí alguien le preguntó a Google, ¿verdad? De inteligencia artificial, ¿qué significa haga partícipe de toda cosa buena? ¿Qué decía los textos? ¿Qué decía el texto? Haga partícipe. Cuando se preguntó a la inteligencia artificial, por ahí se los mandé incluso, ¿no? En WhatsApp. ¿Quién lo tiene ahí en los mensajes? ¿Qué significa esa frase? Haga partícipe de toda cosa buena. Vamos, adelante. Es una clase. ¿Qué significa? Cuando dice haga partícipe de toda cosa buena que lo estudie. Que se sume a ellos. Sí. Me estaba hablando lógicamente de ayudar, ¿no? Escuchen todo. Ayudar, pues aflojar. Claro. Algo que necesitan. O sea que curan las necesidades de. ¿Sí escuchó ya todo eso? Que se suplan las necesidades físicas, materiales, económicas. De eso está hablando la palabra de Dios aquí. Ahora, qué bueno cuando hay un sostenimiento extranjero. Pero este mandamiento, hermanos, no es para extranjeros. ¿Es para quiénes? Para la iglesia. Dice al que es enseñado, el que está siendo instruido, el que está siendo capacitado. Está aprendiendo. Ajá, el que está aprendiendo. Ese es el modelo, ese es el patrón bíblico. Ahora, sí, que hay quienes han abusado de eso, indudablemente. Pero el hecho de que haya gente que haya abusado de la iglesia en ese sentido, no significa que se elimine el mandamiento de Dios. ¿Sí me explico más? ¿Sí tiene sentido? No tiene sentido. Ahora regresamos a Hebreos 13:17. Ya leímos el 13:7, ahora el 13:17. Vuelve a decir: obedecer a vuestros pastores, refiriéndose a los ancianos o obispos cuando los hay, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no se hace. Entonces, aquí se menciona para que los pastores, los ancianos, no se quejen. Vamos también a la primera carta a Timoteo, capítulo 5. La carta de Timoteo, capítulo 5. Ajá, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, es decir, de doble paga, de doble salario, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y es que hay quienes están a medio tiempo y quienes están a tiempo completo. Hay quienes solamente lo hacen desde el púlpito y quienes se dan el tiempo de enseñar casa por casa. Bueno, dice Pablo, los que están haciendo bien su trabajo, que se les reconozca su trabajo. Y que se haga no con una mala actitud, como diciendo, bueno, yo te pago, yo soy tu patrón, tú me obedeces, tú estás bajo mis órdenes. Dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, que los reconozcas y que los tengas en mucha estima y amor. Y luego también añade, y que tengáis que. Es decir, que no nos veas como el enemigo. Regresamos allá. A no ser que haya comentarios o preguntas. Primero vamos a Tesalonicenses 5. Entonces mi trabajo no solamente es salir a evangelizar, también es capacitarlos a ustedes para el evangelismo. Mi trabajo no es solamente dar clases, enseñarles a dar clases. Mi trabajo no es solamente predicar desde el púlpito, enseñarles a predicar desde el púlpito, enseñarles cómo capacitar a otros hermanos.
Lo que implica que requiero de que usted se tome el tiempo. Yo estoy dedicado a ello, yo estoy para servirle, pero usted también, aparte de su tiempo. Fíjese, en ciertas ocasiones decía a los hermanos, aparte, un día, 1 hora a la semana. Y el hermano me dijo, hermano, cuando vaya a salir de vacaciones, porque salgo 2 semanas al año, en verano, que aparte 1 hora del día. ¿Quién se va a capacitar así, hermanos, para la obra? Nadie se va a capacitar así. Necesita ponerle su tiempo. Sí, mi trabajo es capacitar, pero ¿a quién capacito si nadie quiere? Si nadie tiene tiempo, si todos tienen que trabajar, si todos tienen obligaciones. ¿Comentarios, preguntas, dudas? Entonces, dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os preside el Señor y os amonesta, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz. Tened paz. Acompáñenme a la carta a los Efesios, al capítulo 6. Pablo exhorta desde el versículo 10 a fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, a vestirnos con toda la armadura de Dios contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, que menciona que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Pero luego también dice, capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Y qué dice el 19, hermanos? ¿Qué dice el 19? ¿Y conmigo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto de ese tiempo le dedicamos a orar por los hermanos en general? ¿Y cuánto del tiempo de la oración lo dedicamos a orar por nuestro predicador o por los ancianos o los diáconos? ¿Qué tanto estamos reconociendo su trabajo? Dice Pablo, ¿y por qué? A veces nos fijamos más en lo que no nos gusta, o en el tono de voz, o en el lenguaje corporal, y decimos, no me gusta. Hay quienes de plano dicen, hay que despedirlo, hay que cambiarlo, que venga alguien más. Pero ¿qué dice Pablo? No es por mí. ¿Con qué fin? Dice ahí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer por el nuevo Evangelio de los naciones. ¿Estamos hablando? ¿Qué dice Romanos 15:30? También el apóstol Pablo. De repente hay hermanos que llaman por allá a las 2, 3 de la mañana, no pueden dormir. No estoy hablando de aquí. Hermano, lo que usted dijo el domingo, a las 3 de la mañana lo despiertan a uno. Apenas se queda quedando dormido. Tiene un insomnio, no puede dormir. Anda uno por el trabajo, la preocupación, el estrés, la escuela, la familia, los hijos, el matrimonio, las clases, los contactos, los estudios. Las campañas, organizando todo en la mente, y apenas se van a estar dormidos y llega la llamada. Lo que usted dijo el domingo, ya sé que lo dijo por miedo. Ya no voy a ir, ya no me voy a rendir, ya no me voy a cobrar. Así que cualquier historia que le suene familiar, que le suene parecida, número 1, no es coincidencia, pero número 2, no fue el primero. Ya es algo que hemos experimentado en el pasado. Y no solamente yo, usted puede platicar con varios predicadores y se va a dar cuenta que siempre va a haber personas inconformes con el mensaje, inconformes con la manera en la que se dice. Pero ¿cuántos de esos hermanos están orando por el predicador? Para que al momento de que abra su boca, lo diga de una manera que a ti le agrada. Aunque dicho sea de paso, hermano,
Lo que yo tengo que observar es si el mensaje viene de Dios, no si me gustó o no me gustó. Como en cierta ocasión, por ahí en el 2007, me decía una hermana allá que de Zacatecas. Hubo una reunión, vinieron de lejos, y la hermana me dice: hermano, qué bonita su clase, me gustó. Gracias, hermano. Ahora yo le hago una pregunta: ¿le sirvió? Porque ¿de qué sirve que le hubiera gustado si qué? Si no le sirve, solamente se habrá entretenido, solamente habrá perdido su tiempo. Mejor que le sirva, aunque qué, aunque no le guste. Sí, en la iglesia del Señor así es, hermanos. No vengo a que me endulcen el oído, no vengo a que me rasquen la comezón, vengo a escuchar el mensaje de Dios. Si el mensaje es de Dios, gracias. Hoy la comida estuvo picosa. Tal vez la siguiente vez va a estar dulce. Tal vez la siguiente vez va a estar salado. Todos los que estamos aquí tenemos carácter y temperamento diferente. Lo que significa que es como cuando vamos al mercado. De la misma olla nos sirven el caldo. Pero usted puede decir: pásame la sal. Y el otro: pero si está bien salado. ¿Sí me explico cómo no estoy dando a entender? Uno puede predicar y puede gustarle a unos sí y a otros no. Eso es irrelevante. Eso no importa. Si le gusta o no le gusta. Al final del día, si le gusta, qué bueno. Pero si no le gusta, pregúntese. Número uno, ¿es palabra de Dios? Si es palabra de Dios y es mensaje de Dios, entonces, gloria a Dios. Ya independientemente de si el hermano estaba enojado, si gritó mucho o si sentí directa la verdad. Pero tengo que preguntarme: ¿qué sirve de esto? ¿Va a transformar mi vida? ¿Va a cambiar mi mente? ¿Va a cambiar mi corazón? Romanos 15, 30, dice el apóstol Pablo: pero os ruego, hermanos. Cuando tenga tiempo de leer el contexto, Pablo va a llevar el donativo de las iglesias gentiles, muchas de ellas, a Jerusalén. Y Pablo dice: y me preocupa que una vez que llegue, los hermanos no reciban la ofrenda. ¿Se imaginan ustedes? Pablo por años juntando la colecta de los santos. Estos con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Finalmente Pablo la lleva y quizás le digan: no la queremos de ti, porque tú invitaste a los gentiles y nosotros no queremos nada con los gentiles. Y Pablo dice: ¿y después qué voy a hacer yo? No me la puedo gastar. Y va a tener que regresar. ¿Sabe qué? No se recibió. Y entonces dice aquí, Romanos 15:30: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo pienso en el tono de voz, pienso en la emoción de Pablo. Es más, hermanos, me lo imagino con lágrimas cuando dice eso. Qué triste. A mí me pasó en una ocasión, donde en esa ocasión los hermanos tenían muchas cosas en mi contra. La hermana Sinai se ha recordado. No voy a mencionar el nombre del lugar porque amo a mis hermanos y además porque ya hicimos las paces. Pero en esa ocasión, no, así de cosas. Y llegó el momento en el que yo estaba al frente y fui indecente. Hermano, usted tiene que estar acá al frente, escuchando todo lo que tenemos que decir de contra suya. Hagan lo que quieran. ¿Saben ustedes, hermanos, que muchas personas no quieren el liderazgo, no aspiran a ser ancianos, no quieren ser diáconos, no quieren ser maestros o maestras de niños, no quieren ser predicador o evangelista, no quieren administrar la ofrenda, no quieren servir? Porque al final del día, ¿para qué? La iglesia es ingrata, la iglesia es malagradecida, los hermanos hablan mal de ti, siempre se quejan. Ya llegó un predicador, se quejaron, lo
desecharon, contrataron a otro, se quejaron, lo desecharon, contrataron a otro y otro y otro. ¿Para qué? Muchas personas, hermanos, no quieren el liderazgo por no batallar con los humanos. Si alguien no quiere reconocer el trabajo, puede hacerlo, pero estaría desobedeciendo a Dios a no reconocer el trabajo que hace. Y es lo que dice Hebreos 13:17, para que hagan su trabajo con alegría y no quejándose. ¿Con quién? ¿Con la iglesia? Obviamente no. No quejándose con quién. ¿Con quién se desahoga el predicador? Imagínate si yo voy, hermano Javier, fíjate que le mando al banco a desahogarme porque ya no aguanto más. ¿Qué vas a decir tú? ¿A qué regreso ahí? ¿Cómo vas a ver? ¿Con qué ojos vas a ver al hermano humano? Ya no vas a ver con buenos ojos. Y luego si voy con el hermano Ismael, fíjate que el hermano Javier, que quise desahogar con él, pues me dio duro también. ¿Qué va a pasar con la obra, hermano? ¿Qué va a pasar con la iglesia del Señor? Estaríamos nosotros mismos mordiendo y mutilando el cuerpo del Señor. Y para evitar eso, para prevenir eso, para prevenir que la obra de Dios se acabe y para lograr la unidad, el compañerismo y lograr que todos quieran capacitarse y que todos aspiren a trabajar en la obra del Señor, unidos, ¿qué dice Pablo? ¿Reconocen entonces? Reconozcan lo que Dios nos puso ahí. Sujétense a ellos. Sosténganlos, apóyenlos, suplan sus necesidades. Oren por ellos, sométanse a ellos. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice: pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué más? Gálatas 6:6 dice: el que es instruido en la palabra, haga partícipe de todas las cosas buenas que es instruido. Entonces, hacer partícipe de todas las cosas buenas al predicador o a los ministros, ¿es algo bueno o es algo malo? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? No, usted lo dice porque quiere ser ventajoso. Sí, usted es el predicador. Si estuviera acá sentado en la banca, sigue siendo palabra de Dios. Sea yo o sea alguien más, él no puede dar un impacto en cualquier momento. No va a celebrar y ya no es el predicador. Va a venir alguien más. ¿Y qué, hermanos? Gálatas 6:6, el que es instruido en la palabra, que haga partícipe de todas las cosas buenas que le instruye. No es para que se haga así conmigo, es porque la palabra de Dios lo dice. Y al que sabe hacer lo bueno no lo hace, ¿qué? ¿Quién es el responsable? ¿Los extranjeros o los locales? Cuando usted, hermanos, va de vacaciones o de viaje y necesita un guía de turistas, ¿cuánto está dispuesto a pagar? ¿Cuánto está dispuesto a invertir en su entretenimiento o en su recreación o para que su viaje sea placentero? Bueno, tratándose del destino eterno de su alma, ¿cuánto está dispuesto a invertir? Y no manipulación, es simplemente meditar en lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Pues yo no sé, creo que por eso los predicadores no les gusta hablar de ese tema en la iglesia del Señor, porque luego tratándose de dinero como que incomoda, ¿verdad? O luego también dice: no, ya el hermano está volviendo pastor evangélico, ya va a empezar a pedir el diezmo, ya no. Limitemos únicamente a lo que enseña la palabra de Dios. No es una enseñanza sectaria, no es una enseñanza denominacional, es lo que la Biblia enseña. Que hay quienes abusan, sí, ese va a ser su problema en el día del juicio final. Dios los va a juzgar y no se va a quedar en brazos cruzados. Pero aquí ahora no nos tenemos que meditar seriamente en esa enseñanza. ¿Preguntas, hermanos? ¿Dudas?
Dios lo permite, la próxima semana continuamos del 14 al 28. A ver cuánto podemos avanzar. En la última sección del capítulo 5. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.